Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Sayonara Tarquino, estudiante del doctorado en educación. Hoy voy a hablarles sobre el concepto de aprendizaje y las diferentes teorías que lo sustentan. Ahora bien, hablar de aprendizaje es hablar de cambio y transformación. Más allá de memorizar datos y aprender, significa adquirir la capacidad de pensar y actuar de nuevas formas. Como afirma Shaw, no existe una definición única de aprendizaje, pero sí un acuerdo común es que se trata de un proceso que surge de la práctica y la experiencia y que no puede explicarse solo por la maduración biológica o por cambios temporales en la conducta. Por su parte, Gallardo y Camacho señalan que existen diferentes teorías que han intentado explicar cómo ocurre este proceso. Unas se enfocan en la conducta y otras en la construcción activa del conocimiento. Comprender estas perspectivas no es un ejercicio académico aislado, sino una herramienta clave para enriquecer la práctica docente. Nos referimos a un proceso de cambio relativamente permanente que ocurre gracias a la experiencia y a la práctica. Este proceso involucra mucho más que conocimientos. También abarca habilidades, valores, actitudes y destrezas que fortalecen el desarrollo integral de una determinada persona. En otras palabras, aprender significa transformar lo que sabemos, pero también cómo sentimos, actuamos y convivimos con otras personas. Existen diversas formas de aprender. Por ejemplo, el aprendizaje mecánico, que es repetitivo y memorístico, contrasta con el aprendizaje significativo, donde el estudiante logra conectar la nueva información con saberes previos. También encontramos el aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno o el estudiante construye su propio conocimiento, y el aprendizaje por recepción, que ocurre cuando el contenido se presenta ya elaborado por el docente. Incluso hay aprendizajes más complejos como el productivo, que implica reorganizar ideas para generar nuevos conocimientos. Esta variedad de aprendizajes nos muestra que no todos aprendemos de la misma manera y que como docentes necesitamos reconocer y aprovechar esa diversidad. Teorías del aprendizaje son marcos explicativos que buscan comprender cómo adquirimos los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Según Schunk, estas teorías no solo describen procesos, sino que también permiten predecir condiciones que favorecen el aprendizaje. Por ejemplo, desde el condicionamiento clásico de Pavlov hasta el condicionamiento operante de Skinner, pues se ha mostrado cómo los estímulos, las respuestas y los refuerzos influyen en la conducta. Más adelante, las perspectivas cognitivas destacaron que aprender implica cambios en los procesos internos de pensamiento. En resumen, cada teoría es como una pieza de un rompecabezas que genera aprendizaje. ¿Por qué son importantes estas teorías? Porque nos ofrecen fundamentos científicos para guiar la enseñanza, nos ayudan a elegir estrategias pedagógicas adecuadas según los objetivos o el contexto de los estudiantes, como destaca Gallardo y Camacho, permiten diferenciar entre lo memorizado y lo realmente aprendido y orientan la planificación de actividades que generen aprendizajes duraderos. Además, vinculan la investigación con la práctica docente, dándonos herramientas para innovar y mejorar nuestra labor diaria en el aula. ¿De qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes? Eh, la respuesta es que nos brindan marcos de referencia claros para entender cómo aprenden las personas, lo cual transforma nuestra práctica en un proceso más consciente y efectivo. Nos permiten diseñar estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Y sobre todo nos ayudan a acompañar a los estudiantes en su desarrollo, no solo académico, sino también personal y social. En definitiva, comprender cómo aprendemos es el primer paso para enseñar mejor. Muchas gracias. Finalmente, estas reflexiones se sustentan en dos textos claves.
el libro de Sean, que aporta una perspectiva educativa sobre las teorías del aprendizaje, y la obra de Gallardo y Camacho, que conecta estas teorías con la práctica docente. Ambos textos nos recuerdan que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino comprender cómo se construye el aprendizaje. Gracias.